El mejor partido. El mejor partido, yo creo que fue el primero. El primero que tuvimos, que jugamos de visitante, cuando la gente no conocía aquellos equipos. Que Edwin Santibáñez metió un gol a los 45 segundos, íbamos ganando. Ese partido para mí fue el más importante porque en ese momento ya empezó a existir el equipo de los Indios. Y el peor de los Indios es cuando el equipo ya no era mío y que veía que se cometían errores y yo no podía participar y seguía siendo responsable del equipo. Ahí sí es complicado porque cuando eres responsable asumes esa responsabilidad y como tal corriges, pero si no, no puedes hacer nada y es frustrante. Una vez armado el equipo, la meta era clara: llegar a la primera división y generar cariño de la afición. Pues siempre ha habido que llega un equipo de fuera, está con el pendiente de que voy a ver cuánto dura y que se van a ir, y la gente como que no se arreglaba bien con Cobras. No se arregló bien porque pues era de fuera. Llegan los Indios, igual tenían el mismo pensamiento de que bueno, a ver cuánto duran. Después llega Gabino Amparán y pues Gabino también ha sido una persona visionaria, donde pues él con base en su experiencia, por supuesto su preparación, estructura parte de lo que necesitaba este proyecto, precisamente para proveer jugadores no nada más de la frontera, no nada más del sur de los Estados Unidos o del sur de Texas, sino también del estado. Como un previo tuvimos que identificar bien cuál era nuestro objetivo y las posibilidades de nosotros poderlo conseguir. Armamos un equipo muy competitivo, aunque no era de los mejores en cuanto al armado, pero estábamos en los primeros 5 en cuanto a estructura ya de un equipo de fútbol, y aspiramos con mucho trabajo, con una meta bien clara por parte del ingeniero Francisco Ibarra. Él quería conseguirlo. Y pues en el fútbol pues el objetivo era es llegar a primera división. La verdad es muy difícil ascender a un equipo porque pues hay que quedar campeón 2 veces, y pues a mí la verdad se me hacía más difícil hacer un ascenso que un campeón en primera división, porque pues en primera división vas a un campeonato y acá vas a 2. En el 2006, Indios estuvo cerca de lograr el ascenso, disputando la final del Clausura 2006 contra Querétaro. Pero en el torneo de Apertura 2007 es donde Indios vuelve a tener la oportunidad del ascenso. En esta ocasión, su rival, Dorados de Sinaloa. Y nosotros con la meta bien clara en lo que queríamos conseguir, que era el ascenso, que era llegar a poder aspirar contra equipos que estaban armados para eso. Y llega Orduña, y cuando llega Orduña lo logramos ya. Finalmente la tercera fue la vencida para él como director técnico aquí en Ciudad Juárez. Calificamos a la liguilla, que la verdad arrasamos a los equipos en la liguilla. Creo que fuimos bien contundentes al ganar la final a Dorados de Sinaloa. 7-0 les metimos en una final. O sea, dices, ¿cómo le vamos a meter tantos goles en una final? O sea, ni apretada estuvo. El marcador global termina en 7-0, de los cuales 3 goles se efectuaron en el Benito Juárez y 4 goles en Culiacán, Sinaloa, en el Estadio Banorte. Coronándose campeón el equipo de Indios de Ciudad Juárez.
En el torneo de clausura 2008, el equipo que queda campeón es León, definiendo en 2 partidos posteriores la disputa por el ascenso. Pero sí recuerdo el día del ascenso. Ese día del ascenso yo lo viví, habíamos jugado antes contra León ahí mismo. Y literalmente, antes de ese partido, en el palco nos dejaron secuestrados a mi esposa, a mí, la afición. Ganados, pero no podíamos salir del palco. Y la gente que teníamos de seguridad se fue, porque era mucha la afición agresiva de León. Nosotros qué culpa teníamos. Y mi esposa y yo, que siempre estuvo conmigo, siempre pendiente, nos quitamos la camiseta y con las camisetas en una bolsita. Y cuando salimos, nada más un señor de León se percató y dijo: "Este es el señor Ibarra", sí. Dice: "Mire, póngase esta gorra, mi señora la otra cosa, y pasen por acá y vengan así". Nos sacaron así como aficionados. Ellos fueron los que nos sacaron, los aficionados de León. Y sentí yo miedo y euforia y gusto. Vivimos nosotros una situación cuando la final de ascenso. Cuando la final de ascenso, en la temporada previa había habido una invasión de aficionados en el terreno de juego cuando jugamos ese partido contra León allá en León. Entonces se repite en el ascenso que era contra León. Y había una crisis ahí de cuidar al aficionado que había ido desde Juárez, al aficionado Indios. Y a nosotros como directivos, bueno, pues nos tenían en un palco. La gente se vuelve muy agresiva porque la directiva no los atiende. Ahí yo aprendí que tenía que atender bien a mi afición, al cártel, a estar con ellos y en las buenas y en las malas, y que fueran así con los rivales. La afición de León es brava, pero es noble. Y yo creo que todas las aficiones del mundo. Hay equipos que no los atienden y por eso son los problemas. Las agresiones en la cancha se transmiten a la tribuna, pero cuando se trabaja también con la afición, no hay problemas. Se convierten en plazas pesadas, pero nobles. Y Juárez tiene una plaza pesada, pero muy noble. La gente de Juárez es buena, y de todos lados. El ejemplo es los de León. Quedamos campeones en el primer torneo. Y en el segundo, bueno, pues nos toca finalmente jugar la final de ascenso contra León. Íbamos contra el equipo con más dinero, León en ese momento, del Güero Burillo, primo hermano de Emilio Azcárraga, era el dueño del equipo. Que cuando estuvimos ahí en la cancha, recibió una llamada, dijo: estoy jugando un volado de 30 millones contra un equipo muy malo, pero está fácil la apuesta. Lo escuché yo. Íbamos hasta el resultado de 20 minutos antes, estábamos nosotros ascendidos. Pero nos dicen: se tiene que salir del palco por seguridad, y van y nos meten allá en un túnel, que era en el túnel de acceso a la cancha. El túnel allá que no veíamos nada, solo escuchábamos los estruendos del estadio. Y nosotros sufríamos, todos los directivos, ahí estábamos sin saber más que los ruidos que se escuchaban. Y no sabíamos si los gritos eran porque ya nos metieron un gol y nos evitaban el ascenso. Yo creo que son los 20 minutos más tensos que he vivido en el fútbol, donde pues todo el mundo aspirábamos y queríamos y no podíamos perder esa gran oportunidad. Si recibíamos un gol, prácticamente no ascendíamos. Y luego el mero partido del ascenso, también el León, nos salimos antes, pues yo me metí al vestidor. Y en el vestidor, pues yo no puedo estar en la cancha. Yo estaba, los últimos 5 minutos, estaba abajo de la banca de los jugadores, así pecho tierra, porque sales del túnel, ahí está, pecho tierra. Entonces veía yo los pies de los jugadores aquí y yo estaba viendo el partido tirado para poderlo ver. Pero lo más bonito fue lo que cuando pita el árbitro y sabemos que ya ascendimos, fue una euforia grandísima que vivimos en la cancha, luego en el vestidor.
cuando salimos, esa misma afición agresiva que habíamos tenido en partidos anteriores, al subirnos al autobús, nos aplaudía, la de León, y nos decía, cómprenos, ustedes le meten corazón, ustedes, nos decían muchas cosas muy bonitas, nos gritaban y llorando. Y sentí un sentimiento muy encontrado, que dije, pobre gente, se merece tener primera división. Y ese traslado en el autobús de allá al hotel, ya ascendidos, yo iba pensando en esa gente, en la afición. Ya la gente de Juárez, no que me pasó un segundo término, pero sabía que estaba contenta. Pero veía a la gente sufrir ahí, lo veía y sentía algo incómodo, porque ellos les habían hecho creer que era en automático el ascenso, por lo que le han invertido al equipo. Y todo lo que vivimos desde ahí hasta la llegada acá a Ciudad Juárez, que eso fue lo que a mí me tiene marcado, y las imágenes cada que las veo son grandiosas. El triunfo de Indios dio un respiro a Ciudad Juárez. En los tabloides y medios de comunicación, el color rojo estaba presente, pero no por malas noticias, sino por el logotipo del equipo. Fue una etapa que marcó la ciudad en el tema social, marcó la ciudad en el tema deportivo, porque coincide cuando nosotros conseguimos el ascenso a Primera División, que le ganamos al equipo de León, allá en León. Y ese día cuando nosotros regresamos, ese sábado que regresamos acá a Ciudad Juárez, ya con el trofeo, había circulado por ahí algunas situaciones difíciles en cuanto a la seguridad de la comunidad. En ese entonces te llegaban vía correo electrónico algunas alertas de origen desconocido, que te decían que si no tenías que salir a la calle no salieras, porque pues podría presentarse un fin de semana violento. Y curiosamente ese día que ascendió el equipo, pues hubo más de 100,000 personas en la calle. Bueno, fue un río de gente, la gente volvió a salir a las calles, nos vitoreó, nos animó, y hubo un desfile impresionante, un recibimiento desde el aeropuerto hasta la iglesia de San Lorenzo, donde llegamos a dar gracias. Se dio, gracias a Dios y gracias a la afición, en un momento cuando Juárez estaba considerada la ciudad más peligrosa del mundo. En el fin de semana que se había anunciado, el fin de semana que te anunciaban la gente mala que no salías porque ese fin de semana iba a haber muertos. Y sí lo sabía, para ese fin de semana nos dijeron que iba a ser el peor. Fueron tiempos muy duros, en lo social, en lo económico. Ese mismo día en el ascenso tuvimos la oferta de que nos compraban el equipo. Fue mucha tentación, pero no me arrepiento. Se perdió mucho dinero, pero se logró ayudar a la ciudad. El compromiso era al ascenso, tendríamos que liquidar el 30%, no pensamos que fuera tan rápido, y nosotros quedarnos con el 100% de la responsabilidad. Y viene pues, el conflicto sentimental de qué voy a hacer, porque es mucho lo que va a costar. Llegaron llamadas de te lo compro, cuánto cuesta, ponle precio. Fue una decisión bien pesada,
No me arrepiento, perdió mucho dinero, yo sabía que si no, por la ciudad como estaba, pero creo que fue más la satisfacción. Como luego se dice en broma, te sacas la rifa del tigre porque compites inmediatamente, al mes ya estás compitiendo en primera división, cuando tampoco tienes toda la estructura que se requiere para una primera división en cuanto a todo lo que son los equipos que requiere fuerzas básicas y todo eso. Aunque ya teníamos una estructura deportiva, pero había que ya estructurarla para la exigencia de primera división. Luego nos empezamos a encontrar con que no teníamos el suficiente de jugadores para competir en primera división y fuimos poco a poco gestionando la creación de equipos, primero equipos piloto. Luego hubo un parteaguas muy importante en el desarrollo de futbolistas en Indios, que fue la creación de una zona de tercera división. Teníamos 11 terceras división en todo el estado y eso nos dio a nosotros mucha identidad y poder tener nosotros esa posibilidad de que el fútbol profesional se promocionara. Se logró lo que pues, cualquier equipo quiere, ¿no? Que es el ascenso. Y yo creo que ahí fue donde la gente más se enganchó con nosotros, porque como que cuando lo ascendemos y empiezan a traer jugadores, pues dicen, no, esto va bien, va para grande, que va para cosas buenas. Y muy pronto entramos en crisis porque los primeros 4 partidos en primera división los perdimos, muy mal los perdimos, con resultados muy nada halagadores. El debut del equipo fronterizo en primera división inició con el pie izquierdo. Al no poder reunir ni un solo punto en 4 partidos, ese es el momento en que la directiva decide hacer cambios efectivos para poder dar un buen desempeño en la liga máxima del fútbol mexicano. Bueno, primero Sergio Orduña, que fue un grande en la consecución del ascenso, pero desafortunadamente a él le toca tener que salir a la jornada 4 cuando fuimos a Santos y perdimos ahí de manera, pues nos golean ahí y ahí el grupo de directivos se toma la decisión pues de tenerlo que cesar. Entonces pues empezamos a hacer contacto con los posibles, a partir de ahí, justo a partir de ahí, no fue antes, como debe de ser, y empezamos a buscar a esa persona que pudiera darle primero tranquilidad al equipo, que pudiera atender crisis y que tuviera la experiencia para poderlo hacer. Y bueno, llega el profesor Héctor Eugui. Orduña es el que trabaja en la primera A y ascienden con el equipo y trabaja 4 partidos y bueno, como no ganaron, se supone que es así en el fútbol, pues las cosas se dan así y el ingeniero Ibarra me llamó para poder participar con el equipo. Y bueno, dijimos, tenemos que arrancar acá, tenemos que movernos, tenemos que hablar y trabajar mucho en la parte táctica, hay que hablar con los jugadores, hablábamos individualmente con cada uno de ellos, día a día, lo que había que hacer, lo que podíamos transmitir, repetir mucho en el campo de juego, el entrenamiento, para poder el día del partido llevar a cabo lo que habíamos trabajado sin tener que levantar tanto la voz, pero sí estábamos siempre cerca de la línea, en movimiento, tratando de incentivar y motivar a los jugadores desde afuera, ¿no? El 2008 es el año que debuta Indios. Jugó lo suficientemente bien como para permanecer en primera división. Para el torneo Clausura 2009 viene con una sorpresa épica del fútbol mexicano. El equipo estaba a punto del descenso hasta la jornada 14, pero en los 3 últimos partidos cambió el rumbo, terminando el torneo en la posición número 7, obteniendo el pase a la liguilla, donde juega hasta la semifinal con quien fuera su filial, el Pachuca, quien por diferencia de un gol pasa a la final de ese año. Estaba hablando de residencia hace 15, 16 años. Hubo un partido en el que no podíamos cruzar y ganamos a Cruz Azul, evitamos el descenso después. Y quienes estaban conmigo, ¿verdad? Porque perdíamos ese partido, descendíamos, era mi esposa y mis hijos. Recuerdo este abrazo que tuvimos ahí, perdí por segundos la noción, literalmente, un abrazo muy fuerte. Es el abrazo más bonito que he tenido en mi vida, porque se salvó el equipo. Yo lo estaba viendo el paso, estábamos viendo el partido nada más, mi esposa y mis hijos. Y me dejaron estar ahí en el área de prensa, pero realmente estaba como aficionado. Entonces a mí me tocó, yo puedo decirte que fui de los pocos juarenses en ese estadio, viendo cómo los indios se salvaban
del descenso con un gol de Saavedra. Sí, ellos vienen de jugar, ellos les tocó una doble salida. Salen a Puebla y de ahí brincan a Ciudad de México inmediatamente a jugar jornada 15, jornada 16, jornada 17, cabezas. Entonces, y la 15 la juegan en Puebla, la 16 la juegan en Cruz Azul, se salvan ahí y luego vienen aquí contra Chivas y se meten a la liguilla. Nosotros estábamos prácticamente descendidos, todo el mundo nos daba por descendidos. Vamos a Puebla y le ganamos a Puebla en Puebla. Vamos a Cruz Azul y le ganamos a Cruz Azul. Le ganamos a Cruz Azul y ahí justo nos salvamos. En Cruz Azul, 1-0 en Cruz Azul. Nos salvamos ahí y venimos a Chivas, pero ya con la euforia y la alegría de habernos salvado, pero también con la gran posibilidad de poder calificar si le ganábamos a Chivas por más de 3 goles. Ese partido fue, pues, porque fue día festivo, Día de las Madres, y luego fue en Juárez, y la afición, nunca va a olvidar ese partido por la afición, como lo disfrutaron. Sí, ese fue un partido extraordinario, fue el 10 de mayo del 2009, en la tarde. Los jugadores se comprometieron, dijeron que sí, si ya llegamos hasta acá, ¿cómo no vamos a buscar hacer 2 goles en el partido? Arrancó el partido y a los 14 o 17 minutos nos hacen un gol y teníamos que hacer 3 goles. Bueno, el partido siguió hasta el segundo tiempo, a que tuvimos la oportunidad de hacer un gol y había que hacer 2 goles más. Y bueno, cuando faltaban 17 minutos entró Maleno Fría, lo hicimos entrar, hizo un primer gol y enseguida que entró y se lo anularon, y enseguidita de esa jugada vino otra, una pelota que agarró de aire, de volea, la metió y nos pusimos 2-1 y nos hacía falta un gol. Pasaron como 5 minutos y hicimos ingresar a Héctor Jiménez, el Chino Jiménez, y viene una pelota que le da a Maleno, que se la regresa a él en una pared después de una gran jugada de Maleno, y como viene y una pelota que recibe Edwin Santibáñez, se la tira de pared, gira, Héctor Jiménez le pega con la derecha, lo mete contra el palo y terminamos 3-1 calificando a la liguilla. Histórico, y todo el mundo le puedes preguntar ese partido aquí en el Benito Juárez. Ahí eliminas a América, a Chivas, y ya habías eliminado a Cruz Azul, porque al ganarle a Cruz Azul le quitaste toda la posibilidad de pasar en la jornada 17. Y nosotros ya, como quien decía, pues ya estábamos de vacaciones. Ese último partido era de trámite nada más, porque pues era imposible, pues en el papel se miraba imposible meterles 2 goles de diferencia a Chivas, que él estaba ya peleando una liguilla o iba a pelear una liguilla, y nosotros les arruinamos la fiesta y nos fuimos nosotros a la liguilla. Logramos meternos a una liguilla, ganarle al superlíder en la liguilla, estar en semifinales y a nada de llegar a una final. Empatamos con Pachuca, le ganamos en su casa, pero muy cerca. De hecho, esa semifinal, hay videos. Quienes están conmigo en el palco es mi esposa y mis hijos. En el otro palco, en el palco de Pachuca, está el presidente del Pachuca, Andrés Fase, que era socio, el gobernador de Hidalgo, todas las autoridades, senadores, diputados, está el presidente de la República. Allá, cuando debería ser neutral, estaba el presidente de la Federación Mexicana, todo el mundo estaba en el palco de Pachuca, y en el palco de Indios estaba yo y mis hijos y algunos juarenses que llegaron. Ahora se me corta la voz porque me acuerdo, y era contra el mundo y les ganamos. Bueno, llegamos a la semifinal para jugar con Pachuca, y ese día ganamos el partido increíblemente, nos faltó un gol, hubo una jugada que quedó allá en la historia de Calero, que salió afuera del área, la tomó con la mano en una jugada de Edwin Santibáñez que hizo la pared, y bueno, para nosotros parecía que era jugada de expulsión porque le había agarrado afuera con la mano. No se determinó, sin embargo, en el último minuto hay un gran disparo de Javier Hernán Malagueño, un gran defensa central argentino que jugaba junto con Juan Carlos de la Barrera, y bueno, no pudimos hacer ese gol
que queríamos para poder acceder a la final. Para el torneo Apertura 2009, Indios rompió el récord del fútbol mexicano, al no ganar ningún partido, regresando a la tabla del descenso. Indios pretendía destruir esa racha negativa en la última jornada, pero aún con todos los esfuerzos que se hicieron, solo consiguió un empate contra los Pumas de la UNAM. Fue muy fugaz lo que pasó con Indios, pero pues fue algo que dejamos marcado, dejamos huella en esos 2 años. Creo que hasta la fecha mucha gente nos recuerda por lo que demostró el equipo en esos 2 años. Y la comunidad a Indios, bueno, pues la comunidad, la verdad, a mí me toca dirigir el último partido. Bueno, yo entro como director técnico de los últimos 8 partidos de Indios, de los cuales ganamos 4 partidos, y los últimos 2 también aquí coincide. Los últimos 2, el penúltimo se lo ganamos a Chivas aquí 1-0, y el último se lo ganamos a Pumas 2-0. Un Pumas que solo había recibido 2 goles con Tuca Ferretti, se lo ganamos 2-0, ya descendidos. Pero ese día, ese día fue, por ahí están las imágenes. La afición se volcó al estadio, como nunca nos dejó, La afición se juntó horas antes en la bandera, desfiló con el equipo a la llegada, como si fuéramos, ya estábamos descendidos, ¿no? Pero como si fuéramos el equipo campeón de primera división. Abarrotó el estadio, juntos todo el estadio, al final del partido todo el mundo gritando al unísono, volveremos, y los Indios volveremos, y despidiéndose de la gente y de los jugadores de la gente y la gente de los jugadores ahí en media cancha y a las orillas de las gradas ahí. Bueno, dejó todo ese amor, ¿no? Todo ese amor y toda esa solidaridad hacia un equipo que pues duró poco, pero creo que marcó mucho la vida futbolística de Juárez. Sí, pues fue triste, la verdad, primero del ascenso que lo vivimos eufóricamente aquí toda la ciudad, todos los jugadores, y luego al siguiente año vivir el descenso que pues sí, es triste, la verdad, muy triste haber logrado algo grande y luego sentir lo peor, ¿no? Que es un descenso, que de ahí se pierden muchas cosas, del descenso hasta las carreras, como jugadores perdimos varios, porque ahí fue donde ya varios jugadores ya perdimos la carrera y ya fue cuando nos retiramos casi de ahí del descenso. Sí, fue muy complicado y sí se tuvo que ir el equipo por temas de gente de la política que se lo quisieron quedar. Un día voy a platicar nombres y apellidos y detalles, que es algo, como diría una actriz de mi verdad,